Bajé la tapa del maletero con una lentitud que no era natural, apoyando el peso de mi cuerpo sobre el metal frío del viejo sedán azul que había conducido durante los últimos 10 años. La lluvia golpeaba el techo de lámina de la estación de servicio, creando una percusión constante que normalmente me habría relajado. Pero en ese momento el sonido me parecía el redoble de una condena lejana. Una sentencia dictada por un juez invisible que había decidido que mi vida tranquila había llegado a su fin. Mis manos temblaban. Y no era por el frío húmedo de aquella tarde de noviembre ni por la artrosis que a veces me mordía los nudillos cuando cambiaba el tiempo. Era un temblor que nacía en el estómago. Un espasmo visceral que subía por el esófago y me dejaba un sabor amargo a bilis y café quemado en la garganta. Había visto algo que no debía estar ahí. Algo que no pertenecía a mi mundo de jubilado tranquilo de rutinas de domingo y paseos al parque con el perro. Entre mi caja de herramientas oxidada y la manta de cuadros escoceses que usaba para los picnics con mis nietos, había un maletín metálico, pulcro, moderno, absolutamente ajeno al desorden habitual de mi coche. Un objeto que parecía vibrar con una energía oscura y peligrosa. No necesité abrirlo para saber que mi vida acababa de fracturarse en dos mitades irreconciliables. La mitad de antes, donde yo era Roberto, el viudo amable del tercero B que saludaba a todos los vecinos y ayudaba con las bolsas de la compra. Y la mitad de ahora, donde era un peón en un juego macabro que apenas empezaba a comprender. Respiré hondo intentando que el aire llenara mis pulmones, pero sentí que el oxígeno se quedaba a medio camino atrapado por el nudo del pánico. Miré hacia la tienda de la gasolinera. A través del cristal empañado por la condensación y la lluvia vi a la cajera masticando chicle con una indiferencia que me resultó insultante. El mundo seguía girando. La gente seguía llenando sus depósitos de combustible, comprando cigarrillos mentolados y revistas de cotilleos, discutiendo por teléfono sobre problemas triviales que ahora me parecían lujos inalcanzables. Y yo estaba allí, parado junto al surtidor número 6. Sintiendo como el suelo de hormigón manchado de aceite se abría bajo mis pies para tragarme entero. La imagen de Javier, mi yerno, cruzó mi mente como un relámpago cegador en medio de una tormenta. Su sonrisa perfecta de dientes blanqueados que siempre me había parecido demasiado ensayada. Su traje italiano cortado a medida que costaba más que mi pensión de 3 meses acumulada. Y esa palmada condescendiente en la espalda que me dio antes de salir de su casa esa misma mañana. No te preocupes por nada, Roberto. Yo me encargué de revisar el coche personalmente para que vaya seguro, dijo con esa voz de barítono que encantaba a todos en las reuniones familiares y que hacía suspirar a las amigas de mi hija. Seguro, la palabra resonó en mi cabeza con una ironía cruel y metálica. Me había ofrecido a llevar el coche al taller de confianza del barrio, ese donde Manolo siempre me hacía descuento. Pero él insistió con una vehemencia que en ese momento confundí con generosidad. Dijo que tenía un amigo mecánico especializado en coches clásicos, que me haría un favor, que yo ya había hecho mucho por ellos cuidando a los nietos cuando tenían cenas de negocios y que merecía descansar y despreocuparme. Yo acepté agradecido, pensando la suerte que tenía mi hija Elena de haber encontrado a un hombre tan atento, tan exitoso, tan preocupado por los detalles más pequeños de la vida familiar. Ahora entendía con una claridad dolorosa que la preocupación por los detalles tenía un propósito muy distinto al de mi bienestar o seguridad. Javier no estaba revisando el nivel del aceite ni la presión de los neumáticos para que yo viajara tranquilo. Estaba convirtiendo mi viejo sedán en una mula de carga, en un transporte ciego para algo que seguramente valía una fortuna y que con toda probabilidad era ilegal. Sentí una oleada de náuseas tan fuerte que tuve que apoyarme en el coche para no caer. Quería subirme al asiento del conductor y conducir hasta un acantilado y lanzar el maletín al mar para que el agua salada se llevara el problema. Quería correr lejos de allí. Quería gritar hasta romperme la garganta. Pero mis pies parecían soldados al asfalto manchado de grasa y combustible. Tenía 64 años. Una vida entera construida sobre la honestidad brutal. Sobre el trabajo duro en la fábrica de conservas donde me dejé la espalda y la juventud. Sobre el respeto a las normas y la palabra dada. Y ahora estaba ahí, con las huellas de mi yerno invisibles, pero presentes en cada centímetro de ese maletín maldito. Si arrancaba el coche y seguía conduciendo hacia mi destino, me convertía automáticamente en cómplice de un delito que desconocía. Si lo tiraba en un contenedor y alguien lo encontraba, mis huellas estarían ahí incriminándome. Era una trampa perfecta, diseñada con la precisión de un arquitecto, que era exactamente lo que Javier era. Un arquitecto de edificios de lujo y al parecer también un arquitecto de desgracias ajenas y planes criminales.
Antes de contarte qué decisión tomé en ese segundo que pareció durar un siglo y que cambió mi destino, quiero pedirte algo importante. Suscríbete al canal si te gustan las historias que exploran los rincones más oscuros y complejos de la naturaleza humana. Y dale a me gusta para apoyar este contenido y que pueda llegar a más personas que necesitan abrir los ojos. Ahora dime en los comentarios, ¿qué harías tú si descubrieras que la persona en la que más confías y a la que has abierto las puertas de tu hogar te ha tendido una trampa mortal? Te leo mientras continuamos con este relato que todavía me cuesta contar sin que se me quiebre la voz. Cerré los ojos un instante dejando que la lluvia me mojara la cara y visualicé la cara de mi hija Elena. Su mirada cansada de madre trabajadora que intenta equilibrar todo. Su devoción absoluta por Javiera que consideraba su pilar y su salvador. Si yo caía, ella sufriría un golpe devastador. Pero si yo callaba y seguía adelante, el abismo sería aún mayor y la caída mucho más profunda. La decisión no fue valiente en el sentido heroico de la palabra como se ve en las películas. Fue una decisión de supervivencia pura y dura. Una decisión tomada desde el instinto más primitivo de conservación que tenemos los seres humanos cuando nos acorralan. No podía huir porque no tenía a dónde ir. No podía esconderlo porque la verdad siempre encuentra una grieta por donde salir. Tenía que ir hacia la boca del lobo, pero tenía que hacerlo bajo mis propios términos y no bajo los que Javier había diseñado para mí. Cerré el maletín de golpe asegurándome de que quedara bien oculto bajo la manta, y volví a bajar la tapa del maletero con un sonido seco que selló mi compromiso. Cada movimiento lo hice con una calma fingida y mecánica, como si fuera un actor en una película muda interpretando el papel de un hombre normal en un día normal. Me subí al asiento del conductor que crujió bajo mi peso. El olor a pino del ambientador barato que Javier había colgado en el retrovisor esa mañana me revolvió el estómago una vez más. Arranqué el motor. El viejo sedán tosió antes de cobrar vida con su vibración habitual. Y en lugar de volver a la autopista para continuar mi viaje hacia la casa de mi hermana, giré el volante hacia la derecha con determinación. Hacia el pueblo cercano. Hacia el edificio de ladrillo rojo y aspecto severo que albergaba la comisaría local. Fueron los 10 kilómetros más largos y angustiosos de mi existencia. Cada coche de policía que veía en sentido contrario me hacía sudar frío y apretar los dientes. Cada vez que miraba por el retrovisor esperaba ver las luces azules y rojas persiguiéndome para acabar con mi libertad. Mi mente trabajaba a 1000 por hora repasando cada interacción con Javier en los últimos meses, buscando las señales que no quise ver. Las llamadas susurradas en el balcón a altas horas de la noche cuando creía que todos dormíamos. Los viajes repentinos de negocios a lugares exóticos de los que volvía tenso y ojeroso. La insistencia casi obsesiva en que yo hiciera este viaje solo para visitar a mi hermana en la costa y llevarle unas cosas. Todo encajaba con una lógica aterradora y matemática. Él necesitaba mover algo. Algo caliente y peligroso. ¿Y quién mejor que el suevo jubilado para hacerlo sin levantar sospechas? El hombre invisible para la sociedad. El anciano que conduce despacio respetando los límites de velocidad y a que nadie pararía en un control rutinario de carretera. Era un plan brillante en su perversidad. Era malvado hasta la médula. Y me dolía en el alma no por mí, sino por la traición hacia Elena y hacia los niños. Cuando aparqué frente a la comisaría, mis manos estaban agarrotadas sobre el volante como garras de un pájaro muerto. Tuve que obligar a mis dedos a soltarse uno a uno con dolor. Bajé del coche bajo la lluvia torrencial, sin paraguas porque no quería perder ni un segundo, dejando que el agua fría me empapara la camisa y se pegara a mi piel como una segunda capa de miedo. Caminé hacia el maletero arrastrando los pies. Lo abrí y saqué el maletín con ambas manos. Pesaba como pesan los pecados y las mentiras acumuladas durante años. Entré en la comisaría chorreando agua y dignidad perdida. El sargento de guardia, un hombre con bigote canoso y cara de aburrimiento infinito, apenas levantó la vista de su crucigrama. Le dije con voz temblorosa y quebrada que quería denunciar un hallazgo en mi vehículo. Cuando puse el maletín sobre el mostrador de madera desgastada y lo abrí, la atmósfera de la sala cambió instantáneamente de la apatía a la alerta máxima. El aburrimiento desapareció de la cara del sargento. 2 agentes salieron de una oficina trasera con paso rápido. Hubo llamadas urgentes a teléfonos internos. Hubo miradas de sospecha clavadas en mi nuca. Hubo una tensión eléctrica que erizaba la piel y hacía el aire más denso. Me llevaron a una sala de interrogatorios pequeña y claustrofóbica. Una habitación gris con un espejo que sabía que era falso y ocultaba observadores. Y una mesa de metal atornillada al suelo que reflejaba la luz fría del fluorescente.
Me sentaron allí en una silla incómoda y me dejaron esperar. La espera es una táctica policial vieja como el mundo y yo la conocía por las películas y los libros. Quieren que sudes. Quieren que tu propia mente te traicione y empieces a imaginar escenarios terribles. Pero no contaban con algo fundamental. Yo tenía tiempo. A mi edad el tiempo tiene otra textura y otra velocidad. Y además yo tenía la verdad de mi lado. O al menos mi versión de la verdad, que era la única que importaba en ese momento. Cuando entraron los inspectores, dos hombres de traje barato y mirada afilada como cuchillos. Empezaron las preguntas sin preámbulos. ¿De quién es el maletín? ¿Dónde lo consiguió? ¿A quién se lo llevaba? Yo respondí con la verdad más simple y desnuda posible. No es mío, señores. Apareció en mi coche sin que yo lo supiera. No sé qué es ni cómo llegó allí. Cuando mencioné que mi yerno había revisado el coche esa misma mañana, vi un brillo de reconocimiento en los ojos del inspector más joven. Anotó el nombre en su libreta. Javier Montalvo. Al parecer el apellido le sonaba de algo. Y eso no era buena señal para Javier. O tal vez sí lo era para mí. Dependiendo de cómo se desarrollaran los acontecimientos. Me tuvieron allí horas que parecieron días. Me tomaron las huellas dactilares manchándome los dedos de tinta negra. Me hicieron fotos de frente y de perfil como a un delincuente común. Me trataron como a un criminal peligroso y luego como a una víctima despistada y luego otra vez como a un sospechoso. Pero yo me mantuve firme en mi papel inamovible. El del viejo confundido y asustado. El del suegro que no entiende nada de la maldad del mundo. El del ciudadano que solo quiere hacer lo correcto y volver a su casa a ver la televisión. Pero por dentro mi mente estaba afilando cuchillos invisibles. Empecé a recordar detalles que antes había pasado por alto. Fechas concretas. Números de cuenta que había visto de reojo en el despacho de Javier en su casa cuando entraba a limpiar. Nombres de socios que venían a cenar y hablaban en clave mientras bebían vino caro. Mientras estaba sentado en esa silla incómoda con la espalda dolorida, tomé la decisión más importante y peligrosa de mi vida. No iba a confrontar a Javier directamente. No iba a llamarle a gritos para exigirle explicaciones. Iba a usar su propia arma contra él para destruirlo. El silencio. La subestimación de la que yo era objeto constante. Él creía que yo era un viejo inútil y senil que solo servía para pasear al perro. Pues bien, sería el viejo inútil más peligroso y letal que jamás hubiera conocido en su vida. Me soltaron bien entrada la madrugada cuando la ciudad ya dormía. Me dijeron que no saliera de la ciudad bajo ningún concepto, que estaba bajo investigación policial, que el contenido del maletín era grave, muy grave. Planos industriales robados de una empresa tecnológica. Prototipos de microchips de última generación. Cosas que valían millones en el mercado negro internacional. Al parecer mi yerno no traficaba con drogas como yo había temido al principio. Traficaba con secretos corporativos y tecnología punta. Regresé a casa en un taxi que olía a tabaco frío porque mi coche se quedó incautado para análisis forense. Cuando entré, mi apartamento vacío y silencioso. El silencio me recibió como un abrazo frío y solitario. No llamé a Elena para contarle lo ocurrido. No llamé a nadie. Me serví un vaso de leche caliente para calmar el estómago y me senté en mi sillón favorito a mirar la oscuridad. Al día siguiente temprano, Javier apareció en mi puerta como un torbellino. Había fingido preocupación y angustia. Dijo que la policía le había llamado para informarle. Que qué había pasado con el coche. Que cómo estaba yo. Su actuación fue digna de un premio de la Academia. Me abrazó con fuerza fingiendo cariño. Me dijo que conseguiría el mejor abogado de la ciudad. Que todo era un terrible malentendido que se aclararía pronto. Yo le dejé hablar sin interrumpirle. Le dejé actuar su papel de yerno perfecto. Puse mi mejor cara de susto y confusión. Le dije que no entendía nada de lo que pasaba. Que la policía decía cosas horribles y técnicas que yo no comprendía. Que tenía mucho miedo de ir a la cárcel. Vi en sus ojos un destello de alivio inmediato. Él pensó que yo me había tragado el cuento por completo. Pensó que su plan seguía intacto y que yo era moldeable. Que podía usar mi confusión y mi miedo para manipular la situación a su favor. Tal vez pensó que podía echarle la culpa a un mecánico imaginario del taller. O a un ladrón que se equivocó de coche en un momento de descuido. Pero no sabía que yo tenía un hábito secreto que conservaba desde mis tiempos de encargado en la fábrica. Yo lo anotaba todo en cuadernos pequeños. Tenía cuadernos apilados en un cajón de mi mesita de noche, decenas de ellos llenos de mi letra apretada, donde apuntaba gastos diarios, fechas de cumpleaños,
Observaciones sobre el clima. Era mi forma de mantener la mente ágil y luchar contra el olvido. Y en esos cuadernos estaba escrita la historia real de los últimos meses sin filtros. El día exacto que Javier me pidió las llaves del coche con una excusa tonta. El día que trajo a un socio extraño con acento extranjero a la comida del domingo. El día que le escuché discutir por teléfono en el jardín sobre una entrega retrasada. Todo estaba allí registrado. Fragmentado quizás, pero real y verificable. Durante las siguientes semanas me convertí en un fantasma en mi propia vida. Javier tomó el control absoluto de la situación. Hablaba con los abogados caros que contrató. Hablaba con la policía en mi nombre. Me decía qué decir en los interrogatorios y qué callar para no complicar las cosas. Yo obedecía bajando la cabeza. O eso le hacía creer para que se confiara. Pero cada vez que él se iba de mi casa, yo me movía con sigilo. Fui al banco y pedí extractos antiguos de una cuenta conjunta que abrí con mi hija hace años para emergencias familiares. Descubrí movimientos extraños que no reconocía, pequeñas cantidades que entraban y salían como hormigas obreras. Fui a la compañía telefónica y pedí el registro de llamadas de mi línea fija, porque Javier a veces usaba mi teléfono fijo cuando se quedaba sin batería en el móvil. Decía con una sonrisa inocente. Empecé a armar un rompecabezas complejo que mostraba una imagen desoladora y criminal. Javier llevaba años usando mi identidad para sus negocios, mi dirección postal para recibir paquetes, mi coche para mover mercancía, para sus negocios sucios y sus tratos ilegales. Yo era su fachada perfecta y su escudo humano. ¿Quién sospecharía de un jubilado inofensivo que planta tomates en el balcón y va a misa los domingos por la mañana? La rabia crecía en mi pecho como un tumor maligno que me consumía por dentro, pero la alimenté con paciencia y frialdad. Sabía que un solo paso en falso por mi parte y él se escaparía como el agua entre los dedos. Tenía dinero escondido en paraísos fiscales. Tenía contactos poderosos en las altas esferas. Si se sentía amenazado, huiría del país y me dejaría a mí con la culpa y la vergüenza. Tenía que esperar a que cometiera un error fatal. Y el error llegó de la forma más estúpida y banal posible. Como suelen llegar los errores de los hombres arrogantes que se creen intocables. Una tarde, mientras yo estaba supuestamente durmiendo la siesta en el sofá de su casa, él dejó su portátil abierto en la mesa del salón. Se fue a la cocina a prepararse un café expreso, pensando que el viejo Roberto dormía profundamente con la boca abierta. Me levanté en silencio aguantando la respiración. Mis calcetines de lana amortiguaron mis pasos sobre el parquet brillante. Miré la pantalla iluminada. Estaba abierta una aplicación de mensajería encriptada con fondo negro, pero los mensajes eran claros y estaban en español. Hablaba con alguien llamado el ingeniero. Le decía que el viejo era un problema molesto pero que estaba controlado y bajo vigilancia, que la mercancía de maletín se había perdido por mi estupidez pero que tenía copias de seguridad en la nube, que preparara el siguiente envío lo antes posible porque los clientes estaban impacientes. Saqué mi viejo teléfono móvil del bolsillo. Ese que Javier siempre despreciaba y del que se burlaba por no ser inteligente ni moderno. Y tomé fotos de la pantalla con el pulso firme. Mis manos no temblaron esta vez. Ni un poco. Estaba impulsado por una determinación de acero. Regresé al sofá y cerré los ojos fingiendo un ronquido suave justo antes de que volviera con su taza humeante. Escuché cómo tecleaba rápido. Ajeno a que su sentencia acababa de ser firmada por el hombre a que despreciaba. Esa noche no dormí ni un minuto. Pasé las horas organizando mis notas y mis pensamientos. Las fotos borrosas pero legibles. Los extractos bancarios subrayados. Metí todo en una carpeta de cartón azul simple. Una carpeta escolar barata sin etiquetas ni nombres. Al día siguiente tenía una cita programada en la comisaría para una revisión de mi declaración inicial. Javier insistió con vehemencia en acompañarme. Dijo que no debía decir nada sin su presencia protectora, que el abogado de la familia nos encontraría allí para asegurarse de que no cometiera errores. Asentí dócilmente como un niño obediente. Me puse mi mejor traje gris, el que usaba para las bodas de los parientes lejanos y los funerales de los amigos. Me afeité con cuidado evitando cortarme, mientras nos dirigíamos hacia allí en su lujoso coche deportivo que rugía por las calles. Él iba silbando una melodía alegre y despreocupada. Le miré de reojo mientras conducía. Veía su perfil aquilino y su barbilla alta, su seguridad insultante de quien se cree dueño del mundo, y sentí una pena profunda y devastadora, no por él ni por su destino, sino por lo que iba a pasarle a mi familia y a mi hija. Pero la gangrena hay que cortarla de raíz para salvar el cuerpo entero.
y Javier era la gangrena que nos estaba pudriendo a todos. Llegamos a la comisaría bajo un cielo plomizo. El ambiente era distinto esta vez, más formal y serio. El abogado estaba allí esperándonos en la puerta. Un tipo con cara de reptil y traje caro que me saludó con una mano flácida y húmeda. Entramos en la sala de reuniones grande. Estaba el inspector jefe presidiendo la mesa. Un hombre mayor con cara de pocos amigos y cicatrices invisibles que me recordaba a mi padre. Nos sentamos en silencio. Javier tomó la palabra inmediatamente con su elocuencia habitual. Empezó a hablar de irregularidades en el proceso policial, de acoso injustificado a una persona mayor y vulnerable, de falta de pruebas contundentes contra su suegro. Era un discurso elocuente y bien estructurado, casi convincente para alguien que no supiera la verdad. Yo esperé pacientemente a que terminara su monólogo. Esperé a que se hiciera silencio en la sala. Y entonces, con movimientos lentos y deliberados que atrajeron todas las miradas, saqué la carpeta azul de mi bolsa de tela desgastada. La puse sobre la mesa de madera con suavidad. Javier la miró con curiosidad al principio, luego con extrañeza y una sombra de duda. ¿Qué es eso?, Roberto preguntó con una sonrisa tensa que no le llegaba a los ojos. Es mi memoria, Javier, dije mirándole fijamente, y mi voz sonó firme y potente, sin rastro del temblor ni de la debilidad de las semanas anteriores. Es la memoria de un viejo que se fija en los detalles que otros ignoran. Abrí la carpeta despacio. Saqué las fotos impresas de la pantalla de su ordenador, los registros detallados de las llamadas telefónicas, las notas manuscritas de mis cuadernos con fechas y horas que contradecían sus coartadas perfectas. El rostro de Javier pasó del color bronceado saludable al blanco ceniza de un cadáver en cuestión de segundos. El abogado intentó coger los papeles con un movimiento rápido, pero el inspector jefe fue más rápido. Puso su mano pesada sobre la carpeta y me miró a los ojos con intensidad. «Continúe, señor Roberto», dijo el inspector con voz grave. Y continué sin detenerme. Conté todo con lujo de detalles, sin omitir nada por doloroso que fuera. Hablé de cómo manipulaba emocionalmente a mi hija para que no hiciera preguntas, de cómo usaba mi casa como almacén temporal de sus mercancías, de cómo había planeado el viaje meticulosamente para usarme de mula ciega. Hablé con la claridad cristalina de quien no tiene nada que perder porque ya lo ha arriesgado todo. Javier intentó interrumpirme varias veces. Empezó a gritar perdiendo la compostura que yo estaba senil y confundido, que inventaba cosas producto de la demencia, que estaba loco y necesitaba ayuda psiquiátrica. Pero sus gritos sonaban a desesperación pura y a miedo. El inspector jefe hizo una señal discreta y 2 agentes uniformados entraron en la sala cerrando la salida. Le pidieron a Javier que se levantara de la silla. Él se resistió aferrándose a la mesa. Miró al abogado buscando ayuda desesperadamente, pero el reptil ya estaba guardando sus cosas en el maletín de cuero, alejándose del barco que se hundía irremediablemente. Los policías vieron las pruebas sobre la mesa. Vieron la lógica aplastante y cronológica de mis anotaciones. No eran pruebas circunstanciales ni suposiciones. Eran un mapa detallado y preciso de su actividad criminal durante meses, visto desde los ojos de un testigo invisible que vivía en su propia casa. Cuando le pusieron las esposas metálicas en las muñecas, Javier me miró con una intensidad que nunca olvidaré. Y en esa mirada no había ni rastro de arrepentimiento o culpa. Había odio puro y concentrado. «Me has arruinado la vida, viejo maldito», siseó entre dientes mientras lo levantaban. «No, Javier», le respondí mirándole fijamente a los ojos sin pestañear. «Tú arruinaste la tuya el día que pensaste que podías usar a tu familia como pañuelos desechables». Se lo llevaron a rastras por el pasillo, gritando amenazas y maldiciones que resonaban en las paredes. El silencio volvió a la sala de reuniones. El inspector jefe revisó los papeles una vez más asintiendo lentamente y luego me miró con un respeto nuevo. Un respeto que no se regala a cualquiera, que se gana con dolor y valentía. «Hizo lo correcto, señor Roberto. Aunque sé que no ha debido ser fácil para usted», dijo con sinceridad. «No lo fue, inspector. Le aseguro que no lo fue y que me dolerá el resto de mis días». Salí de la comisaría solo y agotado. El aire de la calle me pareció más limpio y fresco que nunca, más ligero en mis pulmones. Pero sabía que la parte más difícil y dolorosa aún no había llegado. Tenía que enfrentarme a Elena. Tenía que decirle a mi única hija que el hombre que amaba y admiraba, el padre de sus hijos y su compañero de vida, era un criminal sin escrúpulos que nos había traicionado a todos por dinero. Fui a su casa esa misma tarde con el corazón en un puño.
Ella ya sabía que algo pasaba porque las noticias vuelan. Javier no contestaba al teléfono y eso nunca ocurría. Me vio llegar y supo por mi cara y por mi postura que el mundo tal como lo conocía había terminado para siempre. Nos sentamos en la cocina de diseño donde tantas veces habíamos reído. Le serví un té caliente como hacía cuando era niña y venía llorando por algún problema en el colegio. Le conté la verdad con suavidad pero sin mentiras. Le enseñé las copias de las pruebas que había guardado para ella. Hubo lágrimas, muchas lágrimas y gritos de dolor. Hubo negación al principio como mecanismo de defensa, como era de esperar en una esposa enamorada. Gritó que era mentira. Me acusó de odiar a Javier desde el principio, de tener celos de su éxito y de su dinero. Yo aguanté el chaparrón sin moverme y sin juzgarla. Sabía que era el dolor hablando a través de ella, no ella misma. Cuando se calmó después de horas de llanto, cuando la realidad se asentó con su peso insoportable y frío, me abrazó como cuando era pequeña. Lloramos juntos abrazados en la cocina, por la inocencia perdida que ya no volvería, por el tiempo robado y las mentiras creídas, por la confianza rota en mil pedazos. Los meses siguientes fueron duros y oscuros. Hubo juicios largos y mediáticos. Hubo prensa acampada en la puerta de casa. Hubo vergüenza pública y cuchicheos en el barrio. La sociedad tiene una forma cruel e injusta de juzgar a las familias de los criminales, como si el delito fuera contagioso o hereditario. Pero sobrevivimos porque éramos fuertes. Javier fue condenado a 15 años de prisión sin posibilidad de fianza, no solo por el robo de propiedad intelectual, sino por blanqueo de capitales y fraude fiscal masivo. Sus socios también cayeron uno tras otro como fichas de dominó. El castillo de naipes que había construido sobre mentiras se derrumbó por completo. Elena vendió la casa grande y lujosa que estaba llena de malos recuerdos. Se mudó a un apartamento más pequeño y acogedor cerca del mío. Empezó a trabajar de nuevo en su antigua profesión. Recuperó su sonrisa poco a poco con el paso de las estaciones. Una sonrisa más triste quizás y más sabia, pero más auténtica y libre. Y yo volví a mis rutinas sencillas, a mi parque por las mañanas, a mis domingos tranquilos de lectura y radio. Pero algo fundamental había cambiado en mí para siempre. Ya no caminaba mirando al suelo para no molestar. Ya no me sentía invisible ni irrelevante. Había descubierto que dentro de este cuerpo cansado, dolorido por los años, todavía había una fuerza inmensa. Había descubierto que la dignidad no tiene fecha de caducidad y que se defiende con uñas y dientes. A veces me pregunto en las noches de insomnio qué habría pasado si hubiera decidido tirar el maletín y callar para siempre. Quizás Javier seguiría libre y haciendo daño. Quizás yo viviría con el miedo constante a ser descubierto y con la culpa royéndome las entrañas. Quizás mi hija seguiría viviendo una mentira dorada, sin saber quién dormía a su lado. Pero la verdad, aunque duela y queme, siempre es mejor que la mentira más dulce y cómoda. Ahora cuando paso por esa gasolinera vieja de la carretera, porque a veces paso solo para recordarme quién soy y de dónde vengo, no siento miedo ni angustia. Siento una extraña y profunda gratitud. Gratitud por haber tenido el coraje de no ser una víctima pasiva. Gratitud por haber protegido lo único que realmente importa en esta vida, mi integridad y el futuro de mi familia. He aprendido que el mal a menudo se disfraza de benevolencia y sonrisas, que los lobos a veces llevan trajes de seda y conducen coches deportivos para engañarnos. Pero también he aprendido que las ovejas, si se juntan y son astutas y valientes, pueden vencer al lobo y expulsarlo del rebaño. El silencio que guardé durante esas semanas angustiosas no fue un silencio de sumisión y de cobardía. Fue un silencio estratégico y necesario. Un silencio que me permitió escuchar lo que nadie decía en voz alta, ver lo que estaba oculto a plena vista, y actuar con precisión quirúrgica cuando nadie lo esperaba. Esa es la lección vital que quiero dejarte hoy con esta historia. Nunca subestimes el poder de la observación silenciosa. Nunca creas que eres demasiado viejo o demasiado débil o demasiado insignificante para defender lo que es justo. Y sobre todo, nunca confíes ciegamente en quien te trata con condescendencia y superioridad. Porque a veces, la mano que te da la palmada amistosa en la espalda es la misma que está buscando el lugar exacto entre las costillas para clavar el cuchillo. Ahora estoy sentado en mi balcón pequeño escribiendo estas líneas mientras atardece. Veo a mis nietos jugar en el parque de abajo correteando libres. Están a salvo y felices. Están lejos de la influencia tóxica de un padre que los veía como accesorios para su imagen perfecta. Y eso, verles reír sin cargas,
Vale más que todo el oro del mundo y compensa todo el dolor sufrido. Mi viejo coche me lo devolvieron hace meses. Todavía huele un poco a ese ambientador de pino artificial que él puso, pero con el tiempo y el aire fresco se irá. Todo pasa en esta vida. El dolor se atenúa con los días. La vergüenza se desvanece y deja paso al orgullo. Lo que queda al final es la certeza absoluta de haber actuado correctamente cuando importaba. Me llamo Roberto, tengo 64 años y muchas cicatrices. Y esta es la historia real de cómo un maletín olvidado en un maletero me enseñó a ser el hombre que siempre debí ser. Espero de corazón que mi experiencia te sirva de algo en tu propio camino. Tal vez para estar más atento a las señales. Tal vez para valorar y escuchar a las personas mayores de tu entorno que tienen mucho que decir. O tal vez simplemente para recordar que la justicia a veces tarda y es dolorosa, pero si uno es persistente termina llegando. Antes de despedirme, quiero preguntarte algo muy serio y personal. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia en este momento? ¿Y qué lección concreta te llevas de todo esto para tu vida? Escríbelo en los comentarios porque me interesa mucho saber tu opinión y leer tus reflexiones. Tu perspectiva enriquece esta comunidad y nos ayuda a todos a aprender de los errores y aciertos ajenos. Y si has llegado hasta aquí y has sentido algo al escucharme, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Hay muchas más historias que contar en este canal. Muchas más verdades que desenterrar y compartir. Gracias por escucharme con atención. Gracias por tu tiempo, que es lo más valioso que tienes. Y recuerda siempre, el silencio es un arma poderosa si sabes cómo usarla. Úsala con sabiduría y con justicia. Cuídate mucho y hasta la próxima historia, donde seguiremos explorando los laberintos complejos de la vida real. Adiós, y que tengas un día lleno de verdad y paz.